Hoy en Enciéndete tenemos una historia que me pone la piel de gallina y eso que ya la conozco. Bienvenidas a Enciéndete, un espacio donde las historias de mujeres reales pueden encender a otra. Soy Camila Yepes. Soy Camila Bermúdez. Y soy Angélica Bermúdez. Nuestra invitada llegó aquí desde Colombia hace más de 20 años con una maleta, muchos sueños, muchos proyectos por desarrollar y definitivamente un fuego que nadie le pudo apagar. Y cuando Cami dice fuego, lo dice en serio, porque Angélica es mujer, es mamá, es esposa, es empresaria y es una mujer que tiene mucha energía. Bienvenida, Angélica. Gracias por lo de la energía. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que todo quiero pues felicitarlas. Hoy es el primer episodio de Enciéndete. Me siento súper honrada y pues quiero felicitarlas porque es un proyecto que lo están haciendo con un propósito muy grande, que contar las historias de mujeres como la mía y de muchas mujeres reales, como dijiste, no necesariamente celebridades o mujeres públicas, figuras públicas, sino mujeres reales que vivimos historias que pueden realmente ayudar a otras a encenderse. Completamente. Mejor no lo pudiste describir. Gracias a ti por darnos la fortuna de tenerte en nuestro primer episodio, que sabemos que hoy empezamos chiquito, pero estamos seguras que vamos a llegar a miles. Gracias a ti, Angélica. Muchas gracias por venir. Bueno, ahora cuéntanos, ¿quién era Angélica hace 20 años antes de venir a este país? Bueno, pues hace 20 años, yo llegué a este país a los 22 años. Era una joven con muchas aspiraciones, con muchos sueños. Principalmente mi motivación más grande era poder ayudar a mi mamá, a mis hermanas a salir adelante. Cuando tenía 14 años, mi papá falleció. Quedamos mi mamá y mis 3 hermanas. Mi mamá, pues que ha sido un pilar importantísimo en mi vida, tuvo que pasar por muchísimas situaciones muy difíciles para sacar a sus hijas adelante. Hizo todo lo que estaba a su alcance, hasta yo creo que lo que era imposible de lograr. Y para mí se convirtió en una motivación el poder recompensar y poder también ayudar a mi mamá y sacarla adelante. Siempre decía, yo quiero que mi mamá tenga una vida diferente, y pues ese fue mi primer propósito por el cual viajé. Y pues obviamente ya la vida, tus propósitos y las metas van evolucionando también, ¿no? Pero esa era Angélica hace 23 años. Sí. Wow, Angélica. Demasiado profundo lo que dices, porque personalmente siento que esa valentía como mujer y tal vez sentirte tú ahora reemplazando la posición de tu papá te hizo tomar decisiones importantes que al final siempre decimos el por qué, pero seguramente tú ya encontraste el para qué. ¿Hay algo que extrañaste profundamente de Colombia cuando te viniste? Sí, totalmente. Aparte de ellas, claramente. Bueno, no, yo diría que ellas, ¿no? Pues eran pues mi familia, claro. Súper unidas, estábamos también jovencitas, mis hermanas estaban más pequeñas. Para mí, pues mi familia era realmente lo único que yo estaba dejando en ese momento y lo que mi mayor motivo, pero también era a quien más podía extrañar y los que más me hacían falta. Sí. ¿Qué fue lo que sentiste más en ese momento? ¿Miedo, certeza de lo que querías emprender? Yo creo que yo tenía tan claro mi propósito y mi objetivo que yo no tenía miedo. Yo simplemente me tiré. Y a mí me pasó algo muy curioso porque digamos que en Colombia no pude, yo creo que hasta antes de viajar a Estados Unidos yo no desarrollé mis habilidades, o quizás todas esas habilidades y ese potencial que yo tenía en momentos de la historia de mi vida pues fueron como apagados. También vengo de una familia disfuncional. Mi papá fue una persona que tuvo problemas de alcohol, fue una persona violenta con mi mamá. O sea, yo tuve que vivir todo lo que fue la violencia doméstica, o sea, desde que tengo uso de razón hasta que pues falleció mi papá. Pero esa niña que era como con tantos sueños, sin miedo, súper espontánea, súper extrovertida, se fue apagando a través del tiempo, porque quizás esa sensación pues de vivir lo que vivía en mi casa me hacía sentir pena. Yo creo que era algo como que yo cargaba, como que me sentía que la gente me veía y de pronto iban a pensar, no, pues en la casa pues hay muchos problemas familiares, ¿no? Y de violencia. Entonces muchas cosas se apagaron y así viví mi vida hasta que salgo de los Estados Unidos.
pero cuando llego acá es como nadie es profeta en su pueblo, más o menos. Cuando llego acá, inmediatamente afloran todas esas habilidades, esos sueños, no tenía temor, todo eso lo que me sentía menos en Colombia, que no era capaz, que todo era una barrera. Yo llego a los Estados Unidos y a mí se me abre el mundo completamente. Te encendiste. Me encendí, o sea, a mí Estados Unidos me encendió, a mí Estados Unidos me encendió, Dios me encendió porque me trajo hasta aquí y me dijo en ese momento, el mundo es tuyo, o sea, aquí puedes hacer todo lo que tú quieras, yo siento que me va a comer el mundo y empiezo a hacer todo lo que era casi imposible de lograr sin el inglés, sin llegada y bajo todas las circunstancias que tenía. Siento que logré muchísimas cosas para las condiciones que tenía en ese momento. ¿Y crees que parte de eso fue un tema como cultural, o sea, cambio de la cultura que tenemos en Colombia o la cultura que tenemos acá, o simplemente fue como una libertad de decir aquí nada me limita, ni la parte social, ni la familiar, ni la historia que se quedó allá atrás? Yo creo que fue la combinación de tener súper claro que yo venía a ayudar y a sacar a mi familia adelante. Quería obviamente también para mí salir adelante y yo veía a Estados Unidos como ese sueño americano, esa oportunidad donde quizás podía hacer lo que en Colombia yo misma me había limitado, o sea, no era Colombia, no era mi entorno, sí tenía mucho peso, pero pues era misma con mis creencias que yo misma me fui, me dejé llevar. Pero cuando llego acá, claro, siento una libertad gigante porque ya esa historia con la que yo misma estaba cargando, siento que yo la solté. Aquí no es que fuese otra persona, es que podía ser yo realmente con nada de esas nubes que yo misma permití que me bloquearan por toda mi etapa de adolescencia y hasta la adultez, pues hasta los 22 años. Pero ¿en algún momento donde dijiste, quiero soltarlo, no puedo con esto no es para mí? No, la verdad que en ningún momento, o sea, yo no tenía inglés, o sea, no tenía nada de inglés, tenía unas medio basecitas, pero yo desde el principio dije, yo tengo que estar en entornos donde me obligue a hablar inglés, o sea, yo nunca estuve en entornos, nunca busqué trabajos que fuera el fácil porque habían hispanos, busqué siempre lo que era difícil. Yo creo que llevaba como 8 meses en este país con el inglés limitado que tenía y empecé a trabajar en un banco. Alguien me dijo en algún momento, Chase es el mejor banco del país y no sé qué. Yo, Chase, bueno, qué chévere. Yo dije, pues yo quiero trabajar en Chase. Yo dije, yo no quiero trabajar en un restaurante, no quiero hacer lo mismo que hacen muchas personas pues cuando llegan, porque pues es como lo más fácil al principio. No, yo de una me determiné, yo quiero trabajar en Chase. Yo en Colombia nunca tuve un trabajo profesional, yo terminé tecnología en sistemas, hasta ahí llegó mi carrera profesional y tuve trabajos súper informales, o sea, yo nunca hice nada en Colombia en una oficina, nada, y me determiné de que iba a trabajar en un banco. O sea, imagínense cómo era la determinación y el poco límite que había en mi cabeza. Yo no tenía límites, porque voy a trabajar en un banco sin el inglés, y yo hice hasta lo imposible por conseguirme mi trabajo en el banco, y empecé a trabajar en el banco. Esa fue mi tuve otros trabajos temporales, pero mi trabajo realmente oficial fue en el banco, y ahí estuve más de 5 años e hice una pequeña carrera pues en Chase. Bueno, pero ahí me gustaría que profundizáramos un poco, porque quizás es una de las preguntas que se podrán estar haciendo todas nuestras chicas de Enciéndete, y es, claro, llegamos a Estados Unidos con un sueño americano y quizás a trabajos un poco informales porque nos toca. Sí. Porque es lo que podemos hacer y por las barreras. Pero ¿cómo logras trabajar en un banco recién llegada, sin el inglés, como nos lo dices? ¿Cuál es el cambio que haces específicamente para tú lograrlo y que quizás muchas mujeres dicen, yo jamás podría llegar allá? Es que yo creo que la mente en ese momento no tenía límites. Para mí no tenía límites, y lo que yo quisiera yo lo podía lograr. Eso es un estado de la mente, entrenar la mente para poder llegar allá, y eso no es un entrenamiento, una cosa pues científica, es simplemente exponerse, tirarse, exponerse, porque entre más y nos entramos en esa zona incómoda, nuestra mente lo va a reconocer como algo normal, ¿cierto? Cuando uno entra en ese estado de que no hay límites, o sea, sí, me voy a equivocar, pero lo tengo que hacer, sí, tengo que tirarme y salga como salga. O sea, ninguno de nosotros nació aprendido, y todo lo que nosotros en este momento hacemos
empezó con un arriesgarnos, con un caernos. O sea, para mí yo creo que el secreto es que lo he aprendido a través de los años, o sea, no fue solamente al principio, es equivóquense, equivocarse, o sea, entre más rápido nos equivoquemos mejor, porque más rápido podemos perfeccionarnos y aprender qué es lo que hay que hacer bien o lo que no tenemos que hacer, pero es esa mente de equivocarse y no tener miedo al fracaso. Y yo pienso que parte de poder lograr esas cosas, ya Angélica pues no lo reafirma o no lo contradice, es tener muy claro el propósito. O sea, es decir, yo me vine para este país y pues no me voy a quedar quieta. O sea, voy a desbloquear cualquier barrera que exista, el inglés, el miedo, o sea, exponerme, porque cuando uno tiene claro un propósito, pues realmente empieza a dar los primeros pasos. O sea, yo me acuerdo cuando empecé a enviar mis hojas de vida al banco y en ese entonces yo dije, tengo que llamar la atención porque entre tantas, ¿cómo me van a tener en cuenta? Y yo las empaqué mi hoja de vida, los sobres de Manila, pero de burbujitas, o sea, se veía como que no, esto es algo delicado y me están mandando. Y a todas las sucursales que mandé mi hoja de vida iba con el nombre, iba todo, investigué Chase, el número 1 del país, ¿por qué no? Me encantaría trabajar con Chase por esto, y mi hoja de vida atrás, o sea, con una carta y mi hoja de vida atrás, en ese sobre Manila de burbujitas dirigido específicamente a la manager. Entonces, lo que tú estás diciendo, si yo tengo un objetivo, digamos que no le llamemos siempre propósito, digámosle objetivo, una meta sí. Lo que sea, porque no todo tiene que ser tan grande, tan espiritual para uno poder tomar ese paso. Y yo me propuse a trabajar en el banco porque yo no quiero trabajar en ningún otro lugar. O sea, yo dije, yo quiero trabajar en el banco. Voy a la entrevista a la sucursal, ella pues me están hablando en inglés todo el tiempo y yo no sé yo cómo hablaba, yo como que entraba en una zona y yo hablaba o Dios hablaba por mí, porque yo salía de ahí, yo decía, ¿yo qué dije? ¿Qué contesté? ¿Qué me preguntaron? Pero en una de esas me dicen, háblanos en español, porque obviamente era una sucursal que estaba buscando una persona bilingüe. Ahí ya me siento que cuando uno quiere algo, sí hay que buscar la manera por todos los medios de llegar a ese objetivo. Que todo se acomoda. Ahora cuéntanos un poco de esa mujer emprendedora. ¿Por qué nace tu empresa? Empiezo a trabajar en el banco, yo ya me visualizaba era creciendo en el banco profesionalmente. Pero cuando conozco a mi esposo, a Mauricio, que la historia de él es completamente al contrario, él era una luz encendido en Colombia y llega acá y se apaga. Se apaga totalmente porque el inglés, la barrera, o sea, a mí me pasó el efecto contrario. Claro. Y él en ese tiempo, pues aquí se apagó, yo lo conozco apagado, no encendido, y él me conoce a mí encendida, o sea, eso fue una cosa... Hicieron un cortocircuito. Entonces, ya cuando él empieza a encenderse un poquito, porque me ve a mí como que no, es que yo le voy a hacer y esto y lo otro, y voy a sacar a hacer clases, me meto por acá, me meto por todas partes, yo me metía, voy a aprender esto de liderazgo, de todo, entonces él como que también empieza a ver como, no, pues claro. Yo también, nos metimos a un seminario de padre rico, padre pobre, pagamos un montón de plata que ni teníamos, nos metimos a un seminario, ahí había algo, o sea, como que por aquí tiene que haber algo, siempre buscando de dónde aprendo lo que no sé, algo, o sea, yo no sé muchas cosas, de dónde lo saco. Entonces ahí empezamos, él empieza otra vez a encenderse, pero su esencia sí ha sido de emprendedor, siempre toda la vida. Entonces él ya empieza acá y se nos dan las oportunidades para montar una empresa de limpieza y por ahí empezamos. Pero yo no lo empiezo vamos a ser empresarios, no, ya para mí en esa etapa de nuestra vida ya estábamos listos para tener familia, para tener nuestros hijos y pues lo más importante, estando solitos, sin tener a nadie quien nos pudiera aquí apoyar, un círculo pues de apoyo acá con los niños, yo dije pues si vamos a tener hijos, pues vamos entonces a montarnos a hacer empresa, porque yo quiero tener la oportunidad de poder criar a mis hijos, que nosotros los criemos, estar con ellos. Entonces la empresa realmente nace para mí, para Mauro, como uno más de sus visiones y emprendimiento, pero para mí nace como esta va a ser la oportunidad de poder realmente tener nuestra familia, pero estar con ellos y responsablemente criarlos, o sea, no en un daycare todo 9 horas y luego ya con nosotros. A este punto que ya conocemos un poquito de ti como mujer,
como esposa, como empresaria. En realidad nos gustaría saber qué es lo que te enciende actualmente, o sea, qué es lo que te hace levantarte todas las mañanas. Bueno, pues si lo tuviera que describir en una sola cosa, porque son varias. Bueno, primero, mi familia, yo creo que para mí se convirtió en un propósito de vida realmente construir una familia. La familia que tengo hoy en día me llena tal, o sea, yo siento completamente plena de mi esposo, la relación que tenemos, de mis hijos, quiénes son. Me enciende muchísimo todos los días levantarme a saber cómo hacemos, cómo somos mejores padres, cómo podemos dar un mejor ejemplo, porque hasta con el ejemplo podemos ayudar a otras familias. Y pues, o sea, yo siento que la manera que nosotros hemos podido crear a nuestros hijos acá en Estados Unidos, nos ha permitido que hasta nuestros hijos sean súper colombianos, o sea, les hemos podido transmitir esa cultura, las tradiciones, Sí. toda la esencia. Ellos adoran, aman, hablan perfecto el español, pero es porque nos hemos enfocado en ser importantes para ellos y la calidad del tiempo que dedicamos a ellos, que las distracciones de los celulares y de todas estas electrónicos que nosotros no les permitimos. Todo se tiene que Así mover es. en función de De esa intención y de esa total. decisión. Y ya que entendemos y nos queda súper claro que tu pilar es tu familia, pero el conflicto para muchas mujeres quizás es cómo lograr seguir siendo madres, esposas, empresaria como ya lo eres y sobre todo seguir logrando tus proyectos como mujer. Ujú. Como aprendí a buscar ayuda, que priorizar. Digamos que una de las cosas que ha permitido que nosotros podamos estar en donde estamos empresarialmente y con una estructura familiar tan fortalecida es porque decidimos en algún momento que tenía más prioridad la familia que de pronto darnos lujos o viajar o hacer muchas otras cosas que quisiéramos, pero digamos que para nosotros fue más importante decir, pues no viajemos, no nos demos lujos porque no conseguimos a alguien que nos ayude en la casa, para que podamos ayudarnos a tener armonía, porque es difícil trabajar, cuidar a los niños, estar pendiente de todo, limpiar, cocinar, o sea, no es fácil. Yo sé Así que, es. y las mujeres que lo hacen, es muy difícil. Yo lo hice por mucho tiempo porque no teníamos opción, pero busqué herramientas para poder lograrlo sin tener que interrumpir mi relación o la calidad de tiempo que queríamos dedicarle a los niños. Me acostaba súper tarde, me levantaba súper temprano a trabajar antes de que tuviera que estar con los niños y hacía reuniones. Yo me acuerdo que nuestras reuniones en el trabajo eran después de las 9 de la noche, porque en el día estábamos con los niños o en el día teníamos que estar presentes con ellos. Pero no me quiero perder en una línea de tiempo. Llegaste con la ilusión de poder ayudar a tu mamá y a tus hermanas porque sentiste la responsabilidad de hacerlo por ellas. Pero al hoy, ¿dónde están ellas? ¿Quiénes son? ¿Están ya acá contigo? ¿Lograste tu objetivo? Total, sí, para no... nuestra empresa nos ha permitido trabajar en familia y pues además sin ellas no estaríamos tampoco en donde estamos porque son unas mujeres espectaculares, súper profesionales y nos han permitido llevar a Esencia al nivel que está Esencia en este momento. Trabajan con nosotros, son pilares fundamentales para nosotros en la empresa. Que además lo voy a contar porque no me puedo quedar con esto aquí atorado porque si no, no voy a tener vida y no voy a dormir bien. Camila, una de nuestras fundadoras, es una de las maravillosas hermanas de Angélica, que también tiene una historia de vida maravillosa y que prontico la van a conocer y por eso obviamente también Angélica está aquí sentada porque son unas mujeres con unos valores increíbles. O sea, sí, de verdad yo puedo hablar de mujeres buenas, bondadosas y con unos valores impecables, son ellas dos. Todo se va como uniendo, o sea, las personas son imanes, somos imanes, siempre nos rodeamos de las personas de la misma calidad que uno es, entonces por eso siempre tiene uno que estar trabajando en ser una muy buena persona en todos los aspectos, en tener los valores, porque así mismo se adhiere todo su círculo, o sea, y qué bueno que te volviste a esa línea de tiempo, porque es como que en realidad la decisión que tomó se cumplió el objetivo, no es como que, porque incluso lastimosamente, por eso es este espacio de poder encender a otras mujeres, a veces
corren esos riesgos tan grandes y dan esos saltos tan grandes y llegan a donde y quedan frenados, bloqueados, incluso como dice Angélica, es parte de la vida, se van apagando por el motivo que sea, puede haber cosas que generan ese apagón, pero siempre hay una oportunidad de volverse a aprender, de volverse a encender, de ver, uy, sí, mire cómo ella, por ejemplo, se apagó en un momento de su vida, pero en otro momento de su vida volvió a encender esa llama. Todos podemos crear nuestra propia realidad, así sea nuestro círculo cerrado. O sea, si yo lucho por mis 2 hijos, por mi esposo, por mi entorno, esta es mi realidad, así el mundo esté permeado de muchísimas otras cosas. ¿Qué le dirías a una colombiana o a una latina que está recorriendo en este momento un camino por el cual tú ya pasaste? Primero, tener de pronto un oriente o muchas veces no lo tenemos, muchas veces no sabemos ni para dónde vamos en muchos momentos de nuestra vida, pero yo creo que solamente por el hecho de saber de que estamos vivos, que tenemos tantas cosas a nuestro alcance, que tenemos salud, que además entender de que de alguna manera Dios a todos nos dio un don, nos da una historia de vida o nos da unas circunstancias, aunque sean súper duras, es por algo, es porque Dios quiere que algo hagamos con eso. Entonces, si un objetivo claro y como un oriente y hay unas metas que se quieren alcanzar, las metas no se van a lograr nunca solas, o sea, hay que trabajar por ellas, hay que ser disciplinado, hay que empezar a implementar hábitos que quizás son los que nos están alejando de llegar a esa meta. Y pueden ser cosas pequeñas, no tiene que ser nada grande, pero empezar con algo pequeñito. Pero lo que yo más de pronto sí puedo enfatizar es en crecer personalmente, crecer espiritualmente, todo el tiempo, que no sé, que tengo que aprender, a dónde tengo que ir. Caminar el camino de la vida, porque no todas las metas vamos a lograrlas y como decíamos al principio, evolucionan. Entonces, mi primer sueño fue mi familia, ¿cierto? Mi mamá y mis hermanas. Luego fue evolucionando cuando ya pude lograr ayudarlas, entonces ya el impacto por medio de la empresa, a cuántas personas podemos impactar. Ahorita nuestro sueño como esencia es llegar a ser una compañía nacional donde vamos a ayudar a muchísimos emprendedores como nosotros que limpian, que pintan, o sea, que hacemos la labor tan necesaria que tiene este país y la que menos quieren hacer en algún momento y de pronto hasta las siguientes generaciones va a ser muy complicado que quieran hacer esta labor, ayudar a dignificar esa labor y llevarla a un nivel nacional donde las personas puedan tener su propia empresa, donde puedan trabajar y soñar también por crecer y nosotros por medio de nuestra empresa, nuestra plataforma, nuestra tecnología, ayudarlos a que lleguen a esos niveles. Bueno. Que más trabajamos mi esposo y yo es por seguir formando nuestra familia, porque a la final, cuando estemos viejitos, lo único que nos va a quedar es lo que vivimos y que pudimos darle a nuestros hijos de herencia, que son los valores, el tiempo más que el dinero o cualquier otra cosa. Conozco de lo que es esencia tu compañía y sé que como propósito de compañía tiene cosas maravillosas que ojalá las pudiéramos hablar acá, porque no, lo dejamos abierto si quieren escuchar más. Volvemos y te tenemos aquí emprendimiento, capítulo de emprendimiento, porque también, ¿por qué no? Muchas de esas mujeres que nos ven quieran estar dentro de esencia, quieran hacer parte de contribuir o llegar para que les enseñes un poco de este camino que ya lleva recorrido, porque sé que tienen un propósito como empresa demasiado grande, que no es solamente, suena feo, hacer dinero. También que cada persona que está dentro de tu compañía se encienda. Sí. ¡Wow! Sí, se encienda. Eso, Angélica. Y para finalizar, vamos a hacerte una pregunta que le haremos a todas nuestras invitadas. Y es, ¿qué chispa de tu historia le entregarías a otra mujer que quiere encenderse? Yo quisiera entregar la chispa de hacer las cosas con propósito, hacerlo con la intención de que realmente pueda tener un impacto en los demás. No tiene que ser gigante, no tiene que ser a nivel masivo, no tiene que ser famoso. Lo que lo hagamos que tenga un propósito realmente enciende, yo creo que la llama de cualquier ser humano y sobre todo en las mujeres,
porque las mujeres tenemos esa capacidad de poder dar vida y de poder llevar a cabo sueños y de poder encender la vida también de otras personas. Y también hay que ayudarse. A veces también uno siente que no tengo el propósito, no sé qué hacer. No, empiece a moverse porque la motivación realmente no es algo que se debe obtener. La motivación nace de la acción. Como Angélica lo decía, con una sola persona que se vea beneficiada de un propósito, ya se logró completamente. Total. Angélica, muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Gracias por no dejártela para ti sola, porque de verdad que una historia como la tuya ascender a muchísimas mujeres. Y tú, mujer que estás escuchando esta historia, si algo te hizo una chispita, mejor dicho, síguela completamente. Y claramente les dejamos el abrebocas de que Angélica nos ha dejado el techo súper alto con esta historia tan maravillosa, pero las invitadas que siguen están divinas también. Estamos felices de encontrar una comunidad tan maravillosa acá en Enciéndete, así que esperen los siguientes episodios y gracias, chicas. Gracias. Felicitaciones.